Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a conversar sobre el síndrome depresivo y el síndrome ansioso en personas mayores. Para comenzar, vamos a hablar sobre la definición del síndrome depresivo, que corresponde a una alteración que es patológica en el estado de ánimo, que se caracteriza por un descenso en el humor y que termina en tristeza. Y esto se va a acompañar de diversos síntomas y signos que persisten al menos 2 semanas. En cuanto a la epidemiología, si vemos la guía GES, hace referencia a la Encuesta Nacional de Salud, en el cual a nivel nacional la prevalencia de síntomas de depresión en el último año alcanza el 17%. Y este porcentaje en personas sobre 65 años es menor, alcanzando un 11%. Ahora es importante evaluar quién es mi paciente, ya que dependiendo de ciertas patologías, la prevalencia de los trastornos del ánimo es distinta. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, accidente vascular, trastorno cognitivo como una enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, fractura de cadera o pacientes con EPOC, la prevalencia de los trastornos del ánimo es mayor. En ese sentido, es importante que podamos evaluar en forma integral a nuestro paciente, ya que al tener estas comorbilidades aumenta el riesgo de tener trastornos del ánimo. Si analizamos los factores de riesgo para esta patología, primero vamos a hablar de los factores biológicos. En ese sentido, el género femenino es un factor de riesgo para cursar con estos trastornos del ánimo. Una historia psiquiátrica, un paciente que en su juventud o en su infancia cursó con trastornos del ánimo, es frecuente que esos trastornos del ánimo se puedan ir repitiendo cíclicamente en el tiempo y esto se perpetúe hasta una edad más avanzada. El grado de dependencia, personas mayores postradas, por ejemplo, o que hay un deterioro significativo en su funcionalidad y son dependientes de terceras personas, también tiene un impacto en su calidad de vida y en el aumentar el riesgo de un trastorno del ánimo. Pacientes con un deterioro cognitivo y también pacientes con algunas patologías que provoquen dolor. El dolor permanente, un dolor crónico, invalidante, que altera incluso el lograr dormir, claramente va a ser un factor desencadenante de trastornos del ánimo. En cuanto a factores psicosociales, el nivel socioeconómico inferior aumenta el riesgo de cursar con trastorno del ánimo y algunos eventos que ocurren en el ciclo vital, por ejemplo, la viudez o la jubilación, ya que en la jubilación la persona mayor tiende a tener más tiempo para realizar actividades, pero finalmente la persona mayor no está acostumbrada. Además, eso significa una merma económica, dejan de tener ingresos que van provocando preocupaciones en las personas mayores. Personas que se institucionalizan, el hecho de ingresar a una residencia, tanto para pacientes sin deterioro cognitivo y también, obviamente, pacientes con deterioro cognitivo, generan un estrés y eso va asociado a trastornos del ánimo. Algo fundamental es el aislamiento social. En Chile se estima que más o menos entre un 20 a un 25% de las personas mayores viven solas. Pero no es suficiente eso al evaluar este factor de riesgo. Por ejemplo, una persona mayor que viva con su pareja y sus hijos, pero que su pareja trabaja, sus hijos trabajan y la persona mayor está sola durante el día, también es un factor de riesgo, porque está aislado, no tiene contacto en general con otras personas para poder distraerse o poder comunicarse. Así que además de las personas que viven solas, debemos saber con exactitud cuál es el entorno y con qué red de apoyo contamos en nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son las características o los principales síntomas de los trastornos del ánimo en personas mayores? Si nos enfocamos solamente en pacientes que nos refieren a alteración de estado del ánimo, nos quedamos cortos. No es la principal forma de manifestación de la depresión en personas mayores el ánimo, sino que hay otras características que son más prevalentes. Por ejemplo, la irritabilidad. Personas mayores que por cualquier cosa discuten tanto con su familia o con amigos y que eso también va generando un aislamiento. También los trastornos del sueño son muy frecuentes como síntomas de un síndrome depresivo en personas mayores y también algunas quejas cognitivas. Por tanto, debemos estar alertas a este tipo de sintomatología para enfrentarnos de una forma adecuada a los trastornos del ánimo. También podemos encontrar
disminución del interés en las actividades que habitualmente realizaba la persona mayor, cambios en el apetito, por ejemplo. Y también es importante considerar la idea suicida. Para objetivar estos criterios tenemos la clasificación del DSM-5, en el cual nos presentan 9 síntomas o criterios, de los cuales 5 más deben estar presentes por al menos 2 semanas en forma concomitante, siendo necesario que al menos el criterio 1 o 2 estén presentes dentro del cuadro clínico del paciente. Vamos a evaluar cuáles son estos criterios. Primero, un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades que se realizan. Una pérdida importante de peso que no esté asociada a una dieta, o también que haya un aumento del peso. También dentro de los criterios diagnósticos tenemos trastornos del sueño como un insomnio o una hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimientos de inutilidad o culpabilidad, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos de muerte recurrentes. Algo importante a destacar es la cápite B de estos criterios diagnósticos, en los cuales los síntomas deben causar un malestar que es significativo y produce un deterioro en ámbitos sociales, laborales u otras esferas del funcionamiento de la persona, que marcan una distinción respecto al estado habitual de nuestro paciente. ¿Qué herramientas tengo como tamizaje o como screening? Voy a mencionar 2 por su utilidad clínica, tanto en APS como en otros escenarios. Uno de ellos es la escala GDS, que tiene varias versiones, GDS 30, 15, y la que muestro aquí puntualmente en esta lámina, las primeras 5 preguntas que están en negrita corresponden al GDS 5. Un puntaje igual o mayor a 2 puntos es un screening positivo para un trastorno del ánimo en nuestro paciente. Quiero destacar dentro de las herramientas de tamizaje PHQ-9, que es una herramienta que incluso está validada en nuestro país. Presenta las 9 preguntas que van enfocadas en cada uno de los 9 criterios del DSM-5 y puntúa cada una de estas síntomas del diagnóstico de una depresión. ¿Y qué gracia tiene? Que esto me permite hacer una interpretación y evaluar si existe o no un trastorno, y si es que existe, evaluar si es leve, moderado severo, o si es que es severo. Y algo fundamental también de esta herramienta de tamizaje es que me permite hacer un seguimiento para evaluar la respuesta a las medidas de tratamiento que se están implementando en ese paciente en particular. Importante mencionar que las herramientas de tamizaje solamente me permiten tener una sospecha diagnóstica, por tanto debo tener una anamnesis dirigida y una evaluación completa de esa persona para llegar al diagnóstico definitivo. Las herramientas de screening no hacen el diagnóstico. En este enfrentamiento global de la persona mayor con trastorno del ánimo, es importante evaluar tanto la anamnesis de la persona mayor como la anamnesis a su entorno familiar, para ver cuál es el impacto que ellos notan en la calidad de vida y en la funcionalidad de esa persona mayor con este trastorno del ánimo. Hacer una evaluación funcional, ocupar herramientas de screening, como ya mencionamos, realizar un examen físico y realizar algunos estudios generales, por ejemplo, hemograma, función renal, función tiroidea. Y en casos de mayor sospecha se puede ampliar el estudio con vitamina B12, ácido fólico, o en casos que hay una sospecha de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, incluso se pudiera estimar en esos casos ampliar el estudio con una polisomnografía. Lo importante es que el estudio que solicitemos esté dirigido al caso particular que estamos evaluando en nuestro paciente y no pedir exámenes porque sí. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante mencionar algunas patologías, por ejemplo, metabólicos como un hipotiroidismo, cardiovasculares como un infarto o incluso un accidente vascular, procesos neoplásicos y a nivel neurológico, enfermedades de Parkinson y también demencias o trastorno neurocognitivo mayor. En ese sentido, cuando tenemos una duda diagnóstica respecto a un trastorno del ánimo versus un deterioro cognitivo,
Hay ciertas herramientas de screening que vamos a ver en la clase correspondiente, pero es importante mencionar que en este tipo de situaciones una buena alternativa es tratar al paciente tanto con medidas no farmacológicas como farmacológicas durante un periodo que me permita tener cierta respuesta clínica. Y una vez que el paciente esté estable desde el punto de vista emocional, recién ahí realizar las pruebas de tamizaje o de screening de un deterioro cognitivo que estoy sospechando en ese paciente. Otros diagnósticos diferenciales pueden ser el uso de algunos fármacos que también pueden tener un impacto en la cognición e incluso en el ánimo del paciente. Por tanto, dentro de la anamnesis, la historia dirigida de la terapia farmacológica es relevante al momento de interpretar los resultados y la anamnesis de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento de los trastornos del ánimo, tenemos 3 pilares: educación, psicoterapia y farmacoterapia. En cuanto a la educación, es importante empoderar al paciente de su diagnóstico y cuáles son las medidas de tratamiento que se están implementando. La educación es fundamental, ya que gran parte de estos pacientes son poco adherentes a su terapia y cada fracaso que provoca la suspensión de la terapia puede provocar una reagudización o una crisis en el cuadro clínico de nuestro paciente. También es importante educarlo respecto a otras medidas no farmacológicas, por ejemplo, realizar actividades sociales permanentemente, tratar de mantener un contacto frecuente con familiares, con amigos, etc. Y también realizar actividad física en forma regular. También tenemos una clase dentro del curso donde tratamos de dar los pilares fundamentales dentro de la implementación de actividad física en personas mayores. En cuanto a la psicoterapia, es fundamental, habitualmente es subutilizada, en gran parte porque no todos los psicólogos están capacitados para el enfrentamiento de trastornos del ánimo en personas mayores. Pero si ustedes cuentan con un recurso de psicólogo, es relevante que puedan usarlo. Muchas personas mayores necesitan ser escuchados, ser comprendidos y muchas veces necesitan compañía. Por tanto, la psicoterapia puede ser una piedra fundamental en el tratamiento de nuestro paciente. Y finalmente hablaremos de la farmacoterapia en los trastornos del ánimo. Algunos conceptos relevantes es preguntar sobre los antecedentes tanto familiares como del propio paciente respecto al uso de fármacos. Por ejemplo, si un paciente ocupó durante su historia de vida sertralina y tuvo una buena respuesta al tratamiento y finalmente el paciente por mala adherencia suspendió la terapia y ahora cursa con un nuevo con un nuevo cuadro de depresión, podemos utilizar este fármaco, ya que sabemos que hay una buena respuesta clínica y podríamos estimar que hay baja tasa de eventos adversos, ya que el paciente lo toleró de buena forma previamente. Otra consideración importante es el perfil de efectos adversos de los medicamentos que vamos a ocupar y cuáles son las comorbilidades de nuestros pacientes. Vamos a ver que algunos medicamentos pueden aumentar la presión arterial, por tanto no son de elección en pacientes hipertensos que no tengan un buen control de su patología de base. Otros aspectos importantes a considerar es la duración de la terapia. En ese sentido, tenemos que tener muy claro que para que una persona mayor tenga una respuesta adecuada a la terapia implementada, debemos dar tiempo. Incluso pueden tardar hasta 3 meses en recién tener una respuesta favorable a la terapia farmacológica. Por tanto, debemos ser cautos, implementar medidas no farmacológicas además de las farmacológicas y evitar cambiar de fármaco en forma anticipada y entender que el proceso puede ser un poco más lento y por eso es importante también la educación al paciente. Una vez que los síntomas están controlados y podemos estimar que está resuelta la sintomatología del paciente, se estima que debe continuarse el tratamiento farmacológico entre 6 incluso hasta 12 meses para evitar recaídas en nuestro paciente. Así que los tratamientos deben ser supervisados, idealmente al inicio ir vigilando la adherencia a la terapia y la aparición de posibles efectos adversos con el fin de ajustar la dosis o, en el caso necesario o falta de respuesta, evaluar un posible cambio de la terapia farmacológica. Respecto a las alternativas, los fármacos de primera línea que podemos ocupar en estos trastornos son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Esta familia de fármacos, al igual que otras, tienen efectos secundarios. Por ejemplo,
Pueden producir alteraciones gastrointestinales, temblor, disfunción sexual, hiponatremia en el contexto de un síndrome de selección inapropiada de ADH. Dentro de este grupo de fármacos tenemos sertralina, citalopram y escitalopram como alternativas válidas en personas mayores. El resto de los fármacos de esta familia habitualmente no son tan aconsejables y puntualmente la fluoxetina no es un fármaco seguro en personas mayores. Se relaciona frecuentemente a parkinsonismo, por ejemplo, lo cual claramente va a alterar incluso la calidad de vida de esa persona mayor. Por tanto, si un paciente está con fluoxetina, una buena medida es tratar de cambiar ese fármaco a uno de mayor seguridad, como los que ya mencionamos anteriormente. En ese sentido, es importante mantener en claro que las dosis de fármacos que vamos a ocupar en estos casos son más bien bajas. Incluso pudiéramos partir con el 50% de la dosis que utilizamos con frecuencia en personas más jóvenes y progresivamente ir subiendo la dosis de acuerdo a cada caso en particular. Pero siempre partamos con dosis pequeñas de este tipo de fármacos. Otra alternativa de tratamiento para esta patología son los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Como efectos adversos de esta familia de fármacos tenemos mareos, también disfunción sexual, hiponatremia y además este grupo de fármacos puede causar aumentos de la presión arterial. Por tanto, en personas hipertensas con mal control de esta patología no es recomendable este tipo de fármacos. Ejemplos de ellos son la venlafaxina y la duloxetina. Puntualmente la duloxetina tiene una alta tasa de interacciones farmacológicas con otros medicamentos. Y si pensamos en nuestras personas mayores que habitualmente tienen multimorbilidad, que tienen polifarmacia, la posibilidad de desencadenar una interacción farmacológica al usar duloxetina es alta. Por tanto, tampoco es un medicamento que ocupemos de elección en personas mayores. En cuanto a ejemplos de antidepresivos atípicos, tenemos la mirtazapina, que si vemos el perfil de efectos adversos, pudiéramos encontrar cierta ventaja y un perfil de paciente en el cual se beneficie del uso de mirtazapina. ¿Qué puede provocar la mirtazapina? Aumento de peso y sedación, entre otros efectos adversos. Por tanto, si tenemos una persona mayor con un trastorno del ánimo, con un insomnio y con baja de peso, mirtazapina es una buena alternativa en este setting de pacientes. Otro antidepresivo atípico, que es un modulador de la serotonina, como la trazodona, tiene efectos adversos también, como boca seca, estreñimiento, sedación, hipotensión u ortostatismo, los cuales aparecen principalmente en dosis elevadas. El punto es que para lograr un buen efecto desde el punto de vista del manejo de los síntomas depresivos, necesitamos altas dosis de trazodona, sobre 100 miligramos. Y estas dosis no son tan bien toleradas en personas mayores, por tanto tampoco es un medicamento que se aconseje para el manejo del trastorno del ánimo. En dosis bajas la trazodona puede provocar sedación, por tanto pudiera ser una alternativa en otro setting de pacientes que tengan un trastorno del sueño. Finalmente, menciono los antidepresivos tricíclicos y los dejo para el final porque este tipo de medicamentos no debe ser utilizado en personas mayores. Es frecuente encontrar a personas mayores utilizando amitriptilina por múltiples motivos, pero este tipo de fármaco es inapropiado en personas mayores. Tiene una alta carga anticolinérgica, produce constipación, puede provocar visión borrosa o alteraciones en personas que ya tienen un glaucoma. Incluso puede generar un deterioro cognitivo o empeorar un deterioro cognitivo. Por tanto, estos medicamentos no los usen en personas mayores. No hay ningún motivo por el cual sean utilizados como primera opción en personas mayores. ¿Cuándo derivo? ¿En qué minuto es una indicación pedir ayuda a un especialista? En cuadros depresivos que sean severos con riesgo suicida, cuando haya psicosis dentro de la sintomatología del paciente o detectemos catatonía, o paciente con una pseudodemencia depresiva, o cuadros que sean refractarios al manejo ambulatorio, o cuando estamos en presencia de una depresión que cumple los criterios de más bien una enfermedad bipolar. En estos casos es mejor derivar y contar precozmente con la ayuda de un especialista.
En cuanto al síndrome ansioso en personas mayores, a modo de introducción, es importante mencionar que la ansiedad es un trastorno emocional que tiene su base biológica en una respuesta que es adaptativa a estímulos amenazantes. Y esto actúa principalmente como un sistema de advertencia. Y incluso se estima que forma parte de la reacción evolutiva de lucha o de huida. ¿Qué pasa? Que en la vertiente patológica supone una respuesta exagerada a estímulos o situaciones irrelevantes o escasamente amenazantes, es decir, el umbral para desencadenar la ansiedad o el miedo es bajo. Y ante estímulos que no tienen gran relevancia, el paciente manifiesta esta sintomatología. ¿Qué importancia tiene esto? Los trastornos ansiosos aumentan las complicaciones médicas de nuestros pacientes, aumentan el tiempo de recuperación y la mortalidad, tanto por suicidio como por enfermedades físicas, especialmente cardiovasculares. Hay una reducción de la calidad de vida de las personas mayores, aumenta el riesgo de incapacidad funcional y de deterioro cognitivo, y aumenta el riesgo de institucionalización. ¿Cuán frecuente es el trastorno ansioso? Se estima que en personas sobre 65 años la prevalencia oscila entre un 3 hasta un 14%. Los principales trastornos ansiosos en personas mayores es el trastorno de ansiedad generalizado, hasta un 7% de prevalencia, y la fobia específica con hasta un 10% de prevalencia. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno ansioso? Importante mencionar el dolor. Es muy frecuente que las personas mayores cursen con dolor, que incluso puede ser un síntoma de un trastorno depresivo. Y este dolor es frecuente en pacientes con ansiedad y se presenta de forma inespecífica en cualquier lugar, puede ser cefalea, dolor torácico, etc. Por tanto, una persona que tiene dolor en múltiples lugares, siempre debemos tener como una posibilidad que haya un trastorno ansioso. Obviamente también puede haber una conartrosis o puede haber otro motivo de dolor, pero también puede haber cierta contribución desde el punto de vista de este trastorno del ánimo como la ansiedad. Si miramos los síntomas, son múltiples. Entonces, esto da cuenta de la dificultad que tenemos al enfrentar a una persona mayor con un síndrome ansioso, porque esto puede ser un signo o síntoma de otras enfermedades graves. Puede ser perfectamente en desencadenar esto un error diagnóstico y pensar que alguien tiene un síndrome coronario agudo en algunos casos. De ahí la relevancia de tener en cuenta la valoración geriátrica integral de nuestro paciente, lo cual nos va a permitir tener mejores herramientas para tener precisión en el diagnóstico. En ese sentido, también contamos con herramientas de screening. Por ejemplo, aquí les muestro la escala de ansiedad de Hamilton, que me permite dar cierta puntuación a los trastornos ansiosos. Otra opción de tamizaje es la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, que en el acápite de ansiedad hace 9 preguntas y si 4 o más de ellas son afirmativas, el screening es positivo. Al igual que en depresión, el screening me permite detectar a los pacientes que tienen un mayor riesgo de cursar con esta enfermedad, lo cual me permite hacer una evaluación más exhaustiva para precisar el diagnóstico. Las herramientas de tamizaje no hacen el diagnóstico. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, hubo varios cambios y aquí en esta lámina les muestro cuáles son actualmente los trastornos ansiosos. A continuación vamos a mencionar las características de los principales ansiosos que cursan en personas mayores. Por ejemplo, fobia específica, que es un temor persistente y marcado que es excesivo, incluso irracional, en presencia de algún desencadenante o en anticipación de un desencadenante, por ejemplo, una persona o un animal. Como dijimos, la prevalencia llega hasta un 10% y también es característico de este síndrome la ansiedad anticipatoria. El paciente va a tener pensamientos de la posibilidad de encontrarse con este estímulo al cual temen y van a generar el comportamiento de evitar, hacer lo posible para no enfrentarse a este desencadenante de la sintomatología. Lo que pasa, lamentablemente, es que esto va a interferir con el trabajo, la rutina diaria de nuestro paciente, incluso va a disminuir las oportunidades de las personas a tener actividades placenteras.
Por ejemplo, si tiene fobia a algún animal, a un perro, la persona mayor va a evitar ir a su reunión de club de adulto mayor por el miedo a encontrarse un perro en la calle. De ahí la relevancia de detectar este síndrome y obviamente enfrentarlo y tratarlo. Cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, es una ansiedad y preocupación excesiva por un periodo superior a 6 meses y centrado en diversos acontecimientos y situaciones. El paciente va a estar preocupado permanentemente por problemas existentes o inexistentes, personales o familiares, pero siempre va a haber algún motivo para que la persona mayor esté con algún problema o alguna preocupación, alcanzando a un 7% de prevalencia y es más frecuente en mujeres que en varones. Esto va a provocar dificultades en el control con constante preocupación y el consiguiente malestar subjetivo o de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la vida de nuestro paciente. Esta ansiedad y preocupación se acompañan de al menos 3 síntomas, por ejemplo, inquietud, fatiga precoz, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Así que hay que poner mucha atención a esta sintomatología que da cuenta de este cuadro de ansiedad generalizada. Cuanto al trastorno de pánico, son episodios crónicos, repetidos y son inesperados de un miedo abrumador y que incluso puede ser irracional. Ahí hablamos de una crisis de pánico y no hay ninguna causa específica. Esta no es una patología típica de debut en personas mayores. Al contrario, habitualmente esto se inicia entre los 15 a 40 años de edad y se va perpetuando en el tiempo. Las crisis de pánico en personas mayores se asocian en general a algunas otras patologías psiquiátricas, por ejemplo, un trastorno depresivo, u otras patologías en personas mayores características como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Incluso esto puede desencadenar consulta en servicio de urgencia pensando que es una descompensación de su patología pulmonar. Dentro de los diagnósticos del trastorno de pánico tenemos 13 síntomas, de los cuales al menos 4 de ellos deben estar presentes para hablar de una crisis de pánico con una duración de 10 hasta 30 minutos. Los periodos intercrisis se caracterizan porque el paciente está preocupado respecto a lo que le pasa, incluso puede tener miedo de si ocurrirá de nuevo y esto incluso puede llevar a cambiar el comportamiento de la persona mayor para evitar un nuevo episodio. También hay anticipación en estos casos. El trastorno de ansiedad social consiste en cuadros en los cuales el paciente teme a comportarse de forma inadecuada en algún lugar público, presentar temblores, rubor, sudoración en situaciones sociales. Incluso pueden tener miedo a dar discursos o simplemente tener contacto con otras personas. Y esto puede estar asociado además a una ansiedad anticipatoria o evitación. Alcanza una prevalencia del 5% en personas mayores, siendo más frecuente en mujeres. En personas mayores esto incluye además incapacidad de comer en presencia de personas extrañas, vergüenza por algún deterioro físico. Personas que tienen temblor, por ejemplo, no quieren exponerse a esta situación un poco vergonzosa. Y en hombres incluso puede provocar miedo a problemas al orinar en baños públicos, por ejemplo, en el caso de pacientes con una hiperplasia prostática. En cuanto a la agorafobia, es una ansiedad en 2 o más de los siguientes casos: transporte público, espacios abiertos, espacios cerrados como tiendas, teatros, estar en una multitud o estar fuera sin compañía. Este miedo se asocia a otros síntomas como pánico o incluso vergüenza. Habitualmente comienza en la adolescencia o a mediados de los 20 años y suele ser persistente en el tiempo. La respuesta a las situaciones que temen los pacientes son persistentes, causan malestar o un deterioro que es significativo de las actividades sociales, incluso laborales. Y esto puede estar acompañado incluso a trastornos de pánico. En cuanto al diagnóstico diferencial de esta patología, debemos considerar patologías tiroideas o paratiroideas, enfermedad cardiopulmonar, uso de algunos fármacos, síndromes neoplásicos, enfermedad de Parkinson, demencia, etc. Es decir, ante estos múltiples síntomas no puedo decir el paciente tiene un síndrome de ansiedad, por tanto es el diagnóstico, sino que debo tener cierta certeza respecto al diagnóstico diferencial y estar seguro de mi diagnóstico. En cuanto al tratamiento psicológico es relevante
Hay técnicas de entrenamiento de relajación, música, imágenes, incluso aromaterapia, que tienen un impacto favorable en trastornos ansiosos. También la reestructuración cognitiva puede ayudar al paciente a identificar cuáles son los desencadenantes de esta sintomatología ansiosa y de esa forma tratar de mantener controlados estos síntomas. Ahora bien, el éxito de estas terapias va a depender en gran parte de las características del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un deterioro cognitivo, es poco probable que estas técnicas sean de utilidad, ya que necesitamos que el paciente esté permanentemente realizando actividades o recordando qué fue lo que se conversó en otras sesiones. Por tanto, en esos casos, claramente no hay un gran beneficio. En cuanto al tratamiento farmacológico, también tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina. Dentro de estos fármacos, el escitalopram en general es bien tolerado, tanto a corto como a largo plazo. Tiene bajo nivel de efectos adversos y una respuesta de un 69% versus un 51% en pacientes que usaron placebo, puntualmente en trastornos de ansiedad generalizada. La sertralina también es eficaz tanto para el control de síntomas psíquicos como más bien los síntomas somáticos. El problema es que habitualmente se pueden requerir dosis un poco más elevadas para tener un control clínico de los síntomas. Paroxetina también tiene algún rol en estas patologías, pero tampoco es de primera elección, siendo escitalopram y sertralina fármacos de alta seguridad y eficacia. En cuanto a los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, la venlafaxina tiene un mayor efecto sobre los síntomas psíquicos, pero no es bien tolerado a dosis altas y ya dijimos que puede causar alteración en la presión arterial. La duloxetina debe ser utilizada a dosis altas, que no son bien toleradas, provocan náuseas, estreñimiento, disminución de la libido, además de las interacciones farmacológicas que ya mencionamos en esta clase. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, no son una buena alternativa de uso en personas mayores por el alto grado de efectos secundarios y la disponibilidad de otros fármacos con una mayor seguridad. Benzodiazepinas, que son muy utilizadas, solo pueden ser útiles en casos de síntomas graves. Nunca deben ser utilizados como monoterapia, sino que asociados a un antidepresivo, e idealmente la benzodiazepina se use por corto plazo, ojalá no más allá de unas 4 semanas, siendo de elección el lorazepam, que es una benzodiazepina que se metaboliza por fase 2 hepática. Y esta fase 2 no tiene grandes cambios con el envejecimiento, a diferencia de otras benzodiazepinas que se metabolizan por fase 1 del hígado, y esta fase 1 es la que tiene mayores alteraciones con el envejecimiento fisiológico. Por tanto, es más seguro el uso del lorazepam en personas mayores. Otras alternativas son los moduladores del canal de calcio del receptor GABA, puntualmente la pregabalina. Presenta una acción rápida, incluso durante la primera semana, y tiene cierto beneficio porque además tiene un efecto sedante. A modo de conclusiones de esta clase, tanto el síndrome depresivo como el síndrome ansioso tienen múltiples síntomas. Es fácil que nos podamos confundir o estar un poco desorientados al enfrentarnos a un paciente con tantos síntomas, ya que puede ser incluso otra patología y no necesariamente un trastorno ansioso o depresivo. De ahí la utilidad de las herramientas de screening para detectar a esos pacientes que tengan una mayor probabilidad de cursar con esta patología, teniendo claro que el diagnóstico siempre es clínico. Y una vez que tengamos el diagnóstico, necesitamos ayuda de todo un equipo, no solo de médicos, para brindar un tratamiento no farmacológico, con psicólogo, por ejemplo, mantener la funcionalidad de las actividades, para lo cual también sería importante contar, por ejemplo, con un kinesiólogo para mantener actividad física de la persona mayor, y finalmente optar por un tratamiento farmacológico, siendo necesario mantener un seguimiento clínico estricto, inicialmente para evaluar la adherencia a la terapia y también la aparición de efectos adversos, y un seguimiento a mediano y largo plazo para estar seguros de la efectividad de las medidas que implementamos en nuestros pacientes. Espero que sea de utilidad la clase de hoy y los invito a seguir disfrutando del módulo de este curso. ¡Hasta luego!